Juan, como todas las noches, terminó de cepillarse los dientes y se dirigió a la cocina a por un vaso de agua. En el momento en el que estaba deshaciendo la supercolcha de coches de carreras que le había regalado su primo las navidades pasadas, su madre entró a la habitación para arroparlo y desearle las buenas noches. Aunque era octubre, el invierno se acercaba a pasos agigantados. Las gotas de lluvia golpeaban fuertemente la ventana de su habitación. Aunque el sonido de fondo resultaba un tanto relajante, a Juan le inquietaban los días de lluvia, especialmente cuando caía la noche. Como mamá lo conocía muy bien, le propuso leer un par de páginas sobre uno de sus cuentos favoritos, El Principito, un cuento que había marcado su adolescencia a la que su hijo se aproximaba lentamente. Sin esperarlo, una vez leídas las páginas del Principito, Juan se sumergió en la isla de las tortugas. Hasta la mañana siguiente pensó que había sido un simple sueño, pero no, era real. Le había hecho tanta ilusión leer el libro favorito de su madre que se introdujo en ese fantástico mundo. Realmente tardó 2 días en aquella isla y su experiencia no fue del todo grata. Vio cómo cientos de tortugas nadaban a la deriva por la orilla de la playa. Algunas tenían el cuerpo desfigurado. Sí, eran tortugas con cabeza de pera y eso aterró tanto a Juan que empezó a correr de un lado a otro pidiendo ayuda para salir de allí, sin saber que estaba solo. La primera noche, cuando todo estaba más en calma y solo se escuchaba el sonido de las olas, consiguió dormirse rápidamente, pero en su cabeza solo existían las tortugas con cara de pera. Rápidamente exclamó, a lo que una de las ancianas contestó. A la mañana siguiente comprendió que eran tortugas normales y corrientes, que a él solo le habían mostrado las típicas en el colegio y que debería de cuidarlas durante las horas que le quedasen en la isla. Así que se dispuso a coger aquellas que estaban enfermas, limpiarlas y a retirar aquellas que por desgracia ya no tenían vida. Juan era un chico muy aventurero. Le encantaba el mar, sumergirse entre las olas y coger impulso para llegar encima de ellas hasta la orilla. Tal era su hobby que una de las noches, mientras su madre le leía el cuento del Principito, se imaginaba que era el dios de los mares. Con ayuda de su tridente manejaba las aguas y vivía en un palacio submarino junto con sus criaturas, los caballitos de mar y las medusas. En el sueño se enfrentaba a uno de sus mayores problemas desde hacía tiempo, algo que estaba afectando a su hábitat y al de sus criaturas marinas, y que hacía que no pudieran salir del palacio submarino, ya que si lo hacían podían morir en el intento. Dicho día el mar estaba en calma, y aprovechando que sus criaturas estaban dormidas, subió a la superficie para dar un paseo y ver el espléndido día que hacía. Vio cómo unos niños cíclopes jugaban en el agua, a la vez que gritaban. Para su sorpresa, pudo ver cómo estaban dejando la orilla, llena de plásticos y desperdicios después de haber merendado. Esto le provocó mucha rabia a Poseidón, porque pensó entonces que el hecho de vivir en su palacio y no poder salir a la superficie o disfrutar bajo el mar se debía a que la gente allí afuera estaba contaminando toda la playa. Entonces, entre sentimientos de rabia y dolor, cogió su tridente y comenzó a remover las aguas, como si de una masa se tratara. El mar se enfureció y de él surgieron unas gigantescas olas, de las que algunos huyeron, pero otros se adentraron para surfear. Entre ellos aquellos niños que estaban jugando en la orilla. De fondo se podía escuchar. El mar cada vez era más peligroso y uno de los niños intentó salvarse, pero no podía, aunque, por suerte,
Uno de sus amigos pudo cogerlo y arrastrarlo hacia la orilla. Poseidón vio esto y, enfurecido, se sumergió en su palacio submarino y nunca más volvió a salir. La tarde del sábado resultó agotadora para Juan. Había hecho galletas con mamá, una de sus favoritas, de esas tradicionales con mantequilla y pequeñas pepitas de chocolate, las cuales se asemejaban a las tortuguitas de su sueño. Qué extraño resultaba todo aquello. Después de hornear una deliciosa tanda de galletas e impregnar de un maravilloso e intenso olor la cocina, se dispuso a prepararse para el cumpleaños de su mejor amigo. Pidió ayuda a mamá para atarse las cordoneras de sus botas de fútbol. Cogió el regalo escogido para Ricardo, un maravilloso libro, y salió a toda velocidad de casa, propinando un fuerte portazo. La tarde transcurrió deprisa, divertida, pero sin superar sus expectativas. Eso sí, la mamá de Ricardo había preparado una deliciosa tarta de chocolate y crema de cacahuete de la que Juan comió una buena porción. Llegó a casa agotado, pero antes de caer rendido, decidió continuar con la lectura de su libro. Ya se había convertido en una costumbre y a medida que avanzaba en su lectura, se sentía más atrapado. Cada página, cada estrofa, cada frase y cada palabra conseguían atraparlo un poquito más. Desistió a las pocas páginas. Esa noche no estaba concentrado. La lectura nocturna le dejaba un regusto amargo y así de amargo fue su sueño. Estaba solo en medio del bosque, un bosque desconocido, rodeado de enormes árboles frondosos que se agitaban y susurraban fuertemente a la par que el viento. No llovía, pero tampoco estaba despejado. Sin embargo, una espesa y densa niebla lo rodeaba. No sabía cómo, pero se encontraba corriendo, agitado, sudando a punto de desfallecer. Estaba huyendo de un enorme coche negro, cuyas luces amarillas le deslumbraban, pero a la vez iluminaban el camino, la oscura carretera y el denso y negro bosque. Sin saber cómo ni por qué estaba huyendo, se percataba de que el coche cada vez avanzaba más rápido. Le era imposible averiguar quién estaba al otro lado del volante, pues los cristales negros impedían toda posibilidad. Le resultaba imposible ser más veloz. Sus piernas comenzaban a flaquear, pero su cabeza le impedía detenerse. De pronto, de la nada, oyó un breve susurro del viento de los árboles. Juan, atónito, no podía creer lo que estaba pasando, así que hizo oídos sordos a la llamada y continuó corriendo, pero la voz era cada vez más intensa e insistente. Una de las puertas del coche se abrió y el conductor bajó. Juan no daba crédito a lo que veían sus ojos. Se trataba de su padre, con un pequeño perrito color crema en brazos. No entendía nada de lo que estaba pasando y cuando su padre comenzó a aproximarse a él, del maletero comenzaron a salir más y más perros, grandes, pequeños, peludos, de orejas grandes y largas, de orejas puntiagudas, moteados, sin manchas. Todos se amontonaban alrededor de Juan, que no comprendía lo que estaba pasando. Se despertó muy bruscamente, pero esa sensación de angustia se le pasó cuando recordó que hoy le tocaba comer en la casa de su abuela. A Juan le encantaba pasar el rato con su abuela, ya que cuando iba a su casa no paraban de jugar hasta la hora de la cena. Su juego favorito era el escondite. Su abuela era muy buena y casi siempre le ganaba, pero esa tarde ganó él. Estaba muy contento porque por fin había podido ganarle. Mientras estaban en el parque, Juan y su abuela escucharon
las sirenas de los bomberos y vieron cómo iban corriendo hacia un edificio en llamas. A Juan le llamó mucho la atención esta situación y decidió hacer un dibujo el cual le regaló su abuela. Estaba deseando que llegara la noche. Al dormirse comenzó otra aventura. Se encontraba en un nuevo mundo, el cual tenía una larga carretera llena de curvas y a los lados árboles que impedían ver más allá. Pero esta vez no estaba solo, lo acompañaba su abuela. Los dos iban en un coche rojo e iban recorriendo la carretera cuando de pronto del cielo cayó una bola de fuego. Todo empezó a arder y a derretirse, incluido el coche. Así que decidieron ir corriendo hacia una casa que estaba en medio de un lago, con tortugas para ponerse a salvo. Pero justo cuando estaban llegando, su madre lo despertó para ir a clase.